Breve historia del arte, en voz de José Luis y Eli. Primero las damas. Bueno, pues primero, muy buenos días a todos y bienvenidos. Como ya escucharon, vamos a hablar sobre el arte. Y comencemos por el principio. ¿Qué es el arte? Esa palabra que hemos escuchado y usado 1000 veces. Hay muchas definiciones, pero una de las más básicas es atribuirle la capacidad o virtud de hacer algo, de saber hacer algo bien. Así se mantuvo por mucho tiempo. Luego, ya en los tiempos del filósofo alemán Immanuel Kant, dividió el arte entre mecánico y estético. El estético es el que busca crear belleza. Y de ahí surgió una definición o un concepto para darle las características al arte, como es el que dice, el arte debe contener verdad y belleza. A veces se rompe esta regla, pero ya es muy a la interpretación de cada quien. Y bueno, las bellas artes han sido los medios para expresar emociones, contar historias, representar épocas. Los grandes artistas nos han regalado horas. Los grandes artistas nos han regalado horas de felicidad y conocimiento a través de sus obras. Y bueno, como también ya han dicho, hablar de arte es abordar uno de los temas más ricos y extensos. Nos llevaría horas hablar de cada una de sus expresiones y sus autores. Y bueno, es que tampoco somos expertos en esto y no pretendemos que se profundice tanto en el tema de esta mañana. Por lo que cedo la palabra a continuación, mi compañero les va a dar una breve semblanza de historia del arte. Historia, la verdad es que, así como decía mi compañera, es muy extenso esto, pero tratemos un poquito de ubicarnos cómo se ha dado toda esta historia del arte, por favor. ¿Cómo se clasifica? Empezaron a clasificar el arte desde hace muchísimo tiempo. En Edad Media hubo clasificación moderna y después alguien por ahí sacó algo que dicen artes principales. Y hoy por hoy lo que le llamamos nuevas expresiones. ¿Qué son cada una de ellas? Ahorita de manera muy rápida vamos a revisar qué entra en cada una de estas cuestiones. Un poco de historia, así como lo comentaba mi compañera. Al principio lo empezaron a definir por las culturas, de las culturas más antiguas. ¿Quiénes comenzaron a hacer arte en este sentido? La cultura egipcia, la mesopotámica y en Grecia, que fue donde comenzaron realmente ellos a presentar algo de cultura. Después lo que empezaron a dividir por periodos. ¿Cuáles son estos periodos de alguna manera? Paleolítico, así como lo comentaba el profesor Lalo, neolítico y la edad de los metales. Toda esta parte obviamente fue, pues obviamente la época de piedra, todo en ese sentido, ¿no? O sea, arte ha habido prácticamente desde el hombre estuvo en la tierra. Después ya ha habido lo que es el arte clásico que comentamos hace rato. Grecia y Roma, sobre todo Grecia, fue la parte o fue el país donde comenzaron a hacer arte realmente. Ellos realmente se dedicaron a hacer arte. Después se lo heredaron un poquito a Roma, pero Roma, realmente ellos, los romanos, no eran artistas. Ellos se dedicaban a la guerra, pero bueno, aún así, pues trataron de copiarlo. En la Edad Media se generó el paleocristianismo, el germánico, el bizantino, el islámico, el gótico, y aquí podemos observar en las láminas que estamos presentando, pues algo de ese arte que se dio en ese entonces, que la verdad, para haberse dado en esa época de hace cientos de años, son unas verdaderas maravillas. Después viene lo que es la Edad Moderna.
Y aquí seguramente ya muchos de nosotros comenzamos a reconocer la parte del Renacimiento. El manierismo, que fue, digamos, un periodo entre el Renacimiento y el Barroco, en el manierismo se supone que comenzaron a dejar ciertas cuestiones por darle cierta forma al arte, o sea, ya de darle más sentido. Y ellos decían, oye, le vamos a dar más forma a todo esto. Y una forma que es muy importante, por ejemplo, la manera tan importante como le dieron prioridad a representar los cuerpos humanos con una perfección tan impresionante. Para ellos, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, allá, por ejemplo, aparece en la columnata de San Pedro, de la plaza de San Pedro, que también fue parte de estos movimientos, ¿no? Y quien no reconoce, en este caso, parte de la cultura, a Don Quijote de la Mancha con Miguel de Cervantes Saavedra. Ya en el siglo XVIII, lo que les comentábamos, toda la parte del romanticismo, y cómo se dan todas estas, digamos, nuevas artes con nuevas pinturas, la gran arquitectura que se da durante esa etapa. Siglo XIX, ya se comienzan a generar muchos movimientos como realismo, impresionismo, simbolismo, modernismo, casi que todo lo que terminaba en ismo. Pero sí es bien importante ver cuántas pinturas y cuántas expresiones de arte se dan ya en la edad contemporánea. Aquí hay un poco más de esto: expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, arte abstracto, surrealismo, para que vean pues realmente cómo la gente, nosotros vamos generando arte, digamos, de lo que nosotros mismos nos vamos imaginando. Los dejo otra vez con mi compañera para que les hable un poquito de la literatura, de manera muy particular. Adelante. Bueno, pasamos al tema de la literatura, que es el arte que se expresa por medio del lenguaje escrito y que busca comunicar hechos, ideas, historias, construir personajes, construir mundos para el lector, que conecta con la historia de una manera individual. Los primeros registros literarios se dan a partir de la invención de la escritura. Obviamente que empezaron usando piedras, arcillas, papiros, papeles, y bueno, lástima que gran parte del conocimiento de lo más remoto se ha perdido en guerras, desastres naturales o intencionales, como todos sabemos, de la quema de la famosa biblioteca de Alejandría, también la quema de códices, y este tipo de eventos desafortunados ha sucedido a lo largo de toda nuestra historia. Ahora bien, la literatura se divide básicamente en 4 géneros. El lírico, dramático, didáctico, y el primero, que fue el épico, poema representativo, es la epopeya. Perdón, tengo muy poca luz, se me van algunas. Y de ahí va a otros. Acordémonos que esto se dio en cada época y en cada país. También poemas épicos. En la India fue el Ramayana y el Mahabharata. En Grecia, la Ilíada, la Odisea. En Alemania, los Nibelungos. Y en España, el poema del Mío Cid. Inspiraron todo esto, sobre todo en la época de los griegos, la antigüedad griega. Estas obras inspiraron a lo que se dio como la tragedia y la comedia griega.
de la mano de aquellos representantes, escritores, Sófocles, Eurípides y Esquilio. Fue heredada hacia los romanos, que también, adoptaron mucho, pero también tuvieron sus propios autores, como Virgilio, por su obra reconocida de la Eneida, que es la que narra la guerra de Troya y todo eso. Y de ahí nos vamos a la Edad Media, en que la tradición grecorromana fue rechazada totalmente, y acordémonos que todo se centró en lo religioso. Fue una época un poquito aburrida, ¿verdad? Y de ahí no se pudo desprender esto hasta la época del Renacimiento, donde las obras retoman los caracteres de armonía y equilibrio de la antigüedad clásica. Y aquí destacan los poemas de Petrarca, la novela de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que dicho sea de paso, esta novela es muy especial para todos nosotros, los de habla española, porque se dice que ha usado Don Miguel de Cervantes todas las palabras, todo, absolutamente todas y cada una de las palabras que se usaba en el castellano de la época. Y bueno, su contraparte en el habla inglesa fue William Shakespeare. ¿Qué sigue? La literatura persiguió una marcha constante de innovación, donde también volvemos a encontrar formas menores de épica, como las fábulas, sagas, novelas, cuentos, de la mano magistral de autores como Balzac, Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy. Luego vino también el movimiento literario del neoclasicismo, con Racine y Molière. Vino el romanticismo, que nos dejó Wolfgang von Goethe y Edgar Allan Poe. Posteriormente, el existencialismo de Camus y Sartre. Camus, creo que se pronuncia Camus. No se me da muy bien el francés. Y bueno, por supuesto que México ha aportado grandes joyas literarias, de la mano de gigantes de las letras como el gran poeta mexicano Juan de Dios Pésaro. Tenemos Ignacio Miguel Altamirano, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Elena Garro, Carlos Fuentes, entre otros. Y bueno, para terminar el tema, nada más recordar, como me imagino, como le pasa a mí y le pasa a muchos, que ya estamos bien ciegos, pero acordémonos que podemos recurrir a los audiolibros para poder seguir disfrutando de este bello arte. Y ahora cedo la palabra a mi compañero José Luis, que nos vas a hablar de... ¿Quién no ha bailado alguna vez? ¿Cómo se ha originado la danza? Yo les digo, ahorita les pregunto, ¿quién no ha bailado alguna vez? Esos danzas de cachete con cachete, pecho con pecho, panza con panza. Y bueno, ¿para qué les comento lo demás, no? ¿Sí? Son movimientos que expresan emociones, y eso estarán muy de acuerdo conmigo, ¿no? Otra vez, ¿cómo se ha dado la historia de la danza? Precisamente en Grecia, otra vez lo que hemos comentado, se formó un culto precisamente y se generó, había una diosa a la cual le rendían tributo a través de la danza, Terpsícore se llamaba. Y después de aquí también se generaron lo que hoy conocemos como la danza fúnebre o la danza nupcial. ¿Quién no la conoce? La danza de los Salios, que era una danza dedicada al dios Marte en ese entonces. Un poco de historia también en la parte de la danza, les comentaba cómo se fue dando en la Edad Media, por lo mismo de la cuestión cristiana, que dominó gran parte de la Edad Media, lo consideraron un rito pagano, y en muchas cuestiones en la Edad Media pararon mucha parte del arte.
Después, ya en 1661 y 1713, ya se comenzaron a generar realmente academias ya formales precisamente para darle más auge a lo que era la danza. En el barroco se dio mucho ya la evolución instrumental, o sea, ya se generaron realmente instrumentos para acompañar a la danza. En la edad contemporánea, quien no conoce un poquito de la edad contemporánea, en el romanticismo se dio mucho, ya se generaron las danzas folclóricas y tuvo mucho auge el ballet, sobre todo el ballet ruso, así como estábamos comentando de aquel lado, y comienzan ya a surgir ya las danzas más guapachosas, así como el bolero, el cha-cha-cha, la salsa y todas esas formas que hoy en día conocemos y que la verdad creo yo que disfrutamos muchos de nosotros. Y parte de esto es, ¿quién no conoce la danza en México? La danza de los viejitos, y aquí tenemos una representante de los concheros. ¿Quién no ha visto los concheros aquí en Querétaro? ¿Sí? Ella, Luna, nos hizo favor de traer un traje precisamente representativo de esa danza, ¿vale? Muchísimas gracias, Luna. Digo, nada más para que vean cómo ha sido nuestra danza aquí en México. ¿Y quién no conoce, por ejemplo, los bailes tapatíos? O sea, realmente nosotros somos muy, muy ricos en cultura y parte es de lo que hemos estado mostrando. Los concheros es algo bien, bien importante. Y bueno, cómo se ha dado también esta evolución, digamos, de la danza en México. En 1977 se fundó ya la Compañía Nacional de Danza y hay unos rituales también de agradecimientos. También con la evolución de la independencia y la Revolución Mexicana se comenzaron a generar muchas danzas, así como lo comentábamos hace rato, ya que son propias de México como tal. Y algo que todo el mundo sabemos, el jarabe tapatío, pues obviamente es el baile nacional por excelencia aquí en México. Listo, pues ahora vamos a dejarle otra vez, a cederle el micrófono a Eli. Muchas gracias, Luna. Gracias. A Eli también para que nos hable un poquito de teatro. Un poquito. Bueno, el teatro. Sabemos o nos imaginamos que desde tiempos inmemoriales nuestros antepasados han representado corporalmente alguna historia, un ritual, su devoción a los dioses, etcétera, lo que quisieran representar. Y esto da más énfasis porque agrega elementos visuales a la comunicación verbal. Y el teatro, obviamente, Grecia fue la cuna de lo que conocemos hoy como el arte dramático, con los autores Sófocles, Eurípides y Esquilio, que ellos fueron los primeros realmente en usar la tragedia y la comedia para representar, exponer su cultura, representar situaciones de la época. Los romanos, obviamente, los romanos heredaron también de los griegos las pautas, las obras, toda la cultura en general, fueron absorbiéndola. Y esto permitió preservarlo porque lo han traducido al latín. Y así es como llega hasta nuestros días. De otra manera, muy probablemente se hubieran perdido muchísimas obras antiquísimas. Bien, en el Renacimiento, por fin se pudo despojar de la carga religiosa y comenzaron a expresarse más de otra manera. Aquí sobresalen los poemas de Petrarca, los poemas de Miguel de Cervantes, las obras teatrales de William Shakespeare. Si se fijan, estoy repitiendo los nombres. Cervantes, Shakespeare, Sófocles, todos ellos, porque normalmente el teatro parte de una obra literaria que se lleva a escena.
se pone en vivo con todo esto. Pero bueno, regresando a la época de entonces, por el Renacimiento, la mayor novedad fue la comedia italiana, lo que nadie se esperaba. Esto representaban en las plazas de Venecia, Roma, Florencia, los pueblos así, más o menos grandes, a manera de arte callejero, pero con actores profesionales. Bueno, sobra decir que el teatro medieval fue una prolongación del culto religioso, algunos tan cargados de intensidad como la Pasión de Cristo, que pasó de ser una obra de teatro de drama espiritual a una representación pública y abierta. Esto significa sin los límites de un escenario que se presenta en las calles, al aire libre, donde la multitud sigue a los personajes con gran devoción, justamente por estas fechas. Bueno, aquí nada más como una nota curiosa, quiero agregar que el primer actor mexicano que estuvo en Broadway fue el actor, muchos lo recordarán, Manolo Fábregas, aquel señor guapo y distinguido. Y acordémonos que lo que Hollywood es para el cine, Broadway es para el teatro, al menos en esta parte del mundo. Y también hubo notables actores y actrices mexicanos de teatro, como Luz María Aguilar, Elsa Aguirre, Viviana La Triste, Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Emilio Carballido, por mencionar algunos. Y es que miren, el teatro es el arte que más relaciona a las personas, porque se presenta en vivo ante un público donde actores y actrices dan vida a un personaje usando su voz, su figura, su imaginación, sus emociones, maquillaje, vestuario, etcétera, etcétera, para configurar un espacio y que público y artistas viajen a otro mundo y a otro tiempo, haciendo de esto una experiencia mucho más intensa y viva. Por eso el teatro no podrá ser jamás sustituido, es otra experiencia. Y ahora cedo la palabra a mi compañero. ¿De qué nos vas a hablar, José Luis? Muchísimo de dónde hablar, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido para no aburrir a nuestros compañeros que nos acompañan. Todo comenzó con rituales mágicos y religiosos. Aquí hay una parte bien importante que también, así como la Edad Media paró mucho de las cuestiones, digamos, de arte por la cuestión religiosa, también el rechazo de Moisés al culto del becerro, cuando seguramente muchos algunos de nosotros que somos católicos, que reconoce aquella, digamos, acción cuando destruir el becerro, que se le llamó esa parte iconoclasia, es destruir todas las expresiones de escultura que surgieran. Eso detuvo mucho esta parte de hacer, digamos, estas figuras como escultura. Y ya después en el siglo XX ya se comenzaron otra vez a generar, y fue mucho la representación de la figura humana, y sobre todo mucho de la figura humana, más también representar a la mujer por cuestiones de ¿cómo le llaman? De reproducción, de fertilidad, perdón. Ajá. Entonces le daban mucho énfasis a generar esas, representar y hacer esculturas precisamente representando a las figuras humanas, precisamente por los que he comentado. Vamos a la que sigue. En la Edad Antigua también comenzaron ya a generarse esculturas sumerias, donde aquí lo curioso era que se prohibía el uso de los desnudos. Estaba dedicado solamente a ciertas cuestiones. Algo bien importante es que aquí ellos comenzaron a utilizar, cuando generaban, por ejemplo, una escultura con alguna vestimenta, normalmente decían cuál era el rango del personaje, desde siendo un esclavo hasta un emperador, un rey, bla, bla, bla. Y los desnudos representaban a los
caídos. O sea, eso era, digamos, algo curioso que nos daba esta parte de la escultura sumeria. En la Edad Antigua, otra vez, aquí la parte de Grecia, otra vez volvemos a lo mismo, se dedicaron mucho a la perfección, o sea, a hacer, generar esculturas de figuras humanas, tratándole de dar una gran perfección a lo que era el cuerpo humano. Y nada más como ejemplos, tenemos esas dos esculturas, la Conde y sus hijos, y los bronces de Riaz, donde ustedes pueden observar que desde hace muchísimo tiempo la gran perfección que lograban haciendo este tipo de figuras. Después, en la parte de la cultura etrusca, ya se comenzaron a utilizar el hierro, hacer figuras de bronce y de hierro, y también la parte de las se basaron mucho para hacer figuras en las tumbas, ya poner figuras para que, así como ahora conocemos, generar algún tipo de reliquia en esa parte de las cosas. También en el Imperio Romano, aquí lo que comentamos hace rato, también dejó de comenzar a hacer copia de lo que hacían los griegos, y ellos comenzaron a hacer sus propias esculturas y se basaron básicamente en hacer los famosos bustos de sus emperadores. En la Edad Media, quien no reconoce, por ejemplo, la parte de las famosas gárgolas que seguramente por ahí los hemos visto en algunas películas, que de pronto decían, oye, era para espantar espíritus malignos, por eso los ponían en las puertas y en las iglesias. Yo les comentaba por ahí, yo creo que los espíritus, no sé si se espantaban por eso, pero por lo menos muy humano ver en la noche este tipo de cosas, yo creo que sí nos daba medio miedo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ha dado nuestra escultura aquí en México? Digo, ¿quién no reconoce las famosas cabezas toltecas de la antigüedad con nuestros antepasados? Y hoy en día, por ejemplo, lo más representativo es el Ángel de Independencia, y por ahí el caballito que también está en la Ciudad de México. La evolución, aquí podemos hablar de un montón de cosas que lo que estamos comentando desde hace rato, ¿no? Expresionismo, cubismo, constructivismo, futurismo, y bueno, cientos de cosas que le comienzan a poner cada uno con su sello particular. Bueno, y rápidamente le cedo a Eli por la parte de pintura, ya casi es lo final. De ahí, bueno, nos vamos al simbolismo, que explora, es un declive al mundo de los sueños, lo satánico, el sexo y la perversión. Ya ven para dónde va pintando la cosa. Y luego el modernismo, más bien relacionado con la arquitectura, que hay que decirlo, es también una de las bellas artes. Y ya en el siglo XIX se transformó el arte para una sociedad como más materialista. Y el arte se volvió como más sensual, apartándose de lo espiritual, de lo intelectual, y surgen muchos movimientos, así una avalancha de movimientos que se viene, como el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el abstracto, constructivismo, dadaísmo, surrealismo. Y bueno, así fue el transcurrir en la pintura de nuestros días. Y para terminar, esta vez omitiré a los pintores mexicanos más famosos para mencionar a otros que han sido muy poco valorados a pesar de su gran talento. Comienzo con el maestro Octavio Campos, originario de Celaya, conocido por su obra metamórfica. Metamórfica, como decir metamorfosis, se refiere a que la obra, el cuadro, su pintura, te va a mostrar una imagen u otra, dependiendo de la percepción del observador y el ángulo. Es como que pinta dos cuadros en un mismo lienzo, y eso es admirable, no cualquiera.
Otra es la señora Marta Chapa Benavides, originaria de Monterrey. Muy fácil identificar sus bellas obras porque siempre va a aparecer una manzana. Y por último, quiero hacer una mención muy especial para el excelente acuarelista queretano Jesús Águila Herrera, que nos ha dejado apenas el pasado mes de octubre. Les invito a que conozcan sus obras, son realmente buenas. Y paso la palabra a mi compañero. Bueno, listo, ya para terminar y ya para no aburrir los bancos, vamos a hablar un poquito de música ya en la parte final. ¿Quién no ha cantado en las regaderas o las señoras haciendo el quehacer, cantando? ¿Por qué? Porque es una forma precisamente de exteriorizar nuestros sentimientos, o sea, nos gusta cantar, nos gusta gritar, nos gusta disfrutar. Esto va, la parte de la música, digo, como datos adicionales también, está relacionado con las organizaciones económicas, con los desarrollos tecnológicos. Precisamente ya no es lo mismo hacer, hoy la música ya es muy diferente, ya se arma de manera diferente con tanta cuestión tecnológica. Tradiciones, la parte de la religión, que volvemos a lo mismo, la religión es una parte importante del desarrollo para todo este tipo de expresiones de arte. Y un dato curioso es que en todas las culturas siempre ha habido música. Música, ya sea golpeando instrumentos, golpeando palos, golpeando lo que fuera, pero siempre se ha generado la parte de la música. Algo que es muy curioso, la parte de la danza, el canto, siempre lo relacionaban con la vida. Y la parte de quietud y el silencio lo relacionaban con la muerte. Los orígenes, pues realmente lo que habíamos comentado, o sea, siempre ha existido música, golpeando, y algo que era bien importante anteriormente en la época muy antigua, era imitación de la naturaleza. Imitación de la naturaleza, como querer imitar un pájaro, querer imitar los sonidos de un río, etc. Y otra vez, por la parte de la religión, volvemos otra vez lo mismo, la religión y la guerra fueron también partes fundamentales para que se hiciera música de una o de otra manera. Ya en la época clásica ya comenzaron a armar un poquito más con las sinfonías y sonatas. ¿Cómo se ha dado la evolución? Seguramente muchos de ustedes conocen alguno de las portadas que vemos ahí. En el romanticismo, pues con la música emotiva, y hoy ya en el siglo XX con la parte del jazz, blues, el pop, el rock así como los Doors, Michael Jackson, que no conocen, por ahí cómo se ha dado. Y por último en México también, cómo se ha dado esta evolución, con ceremonias religiosas. Volvemos otra vez a la parte religiosa. Para los festejos, no puede haber un festejo si no hay música. Música es indispensable para festejar cualquier tipo de situaciones. Los colegios de música, cómo se han desarrollado también, y también un detalle importante es que aquí en México nosotros ya hemos generado realmente nuestra propia música a partir de la independencia. Nosotros ya como mexicanos comenzamos ya a generar nuestra propia música. Los géneros principales que son reconocidos, digamos, de manera mundial de nuestra música es la ranchera, obviamente, el son, la banda, el mariachi y los corridos. ¿Quién no reconoce estas canciones que son, digamos, ya son un orgullo de México en el mundo? Pésame mucho, de Consolita Velázquez, Cielito Lindo, que prácticamente la oímos cantar en los estadios cuando son los mundiales, en cualquier parte del mundo siempre hay un Cielito Lindo. La bamba, que se generó, que es un son veracruzano, que después por ahí un norteamericano nos ayudó a hacerla internacionalmente famosa, como fue Richie Valens. Y la parte también del reloj, o sea, y de veras que como estas canciones podemos mencionar cientos de ellas. Entonces, somos muy creativos aquí los mexicanos, seguimos haciendo muy buena música, y bueno,
con todo esto cerramos toda esta parte. Eli, no sé si quieras tener algo, comentar algo adicional. Quiero mencionar que, como ya vimos, el arte dice mucho de su época. Ahora vivimos tiempos caóticos e inciertos, donde los valores se desdibujan y parece que la vulgaridad predomina. Pero también parece que siempre retomaremos los cánones que nos heredaron los artistas clásicos. Y ahora también tenemos una gran libertad de crear arte. También depende de nosotros. Y también tenemos suerte, creo yo, de vivir en Querétaro, que es una ciudad conocida por ser limpia y bella, y que promueve la cultura a través de todas sus expresiones artísticas. Y creo que doble suerte tenemos de pertenecer aquí al Centro de Seguridad Social, un lugar que mantiene permanentemente sus puertas abiertas, invitando a la gente a venir a desarrollar habilidades en sus múltiples talleres y también aprender técnicas artísticas como teatro, danza, pintura, etc. Hay que aprovecharlo, de verdad, hay que aprovecharlo, no se da en todos lados. Y pues muchas gracias por darnos un espacio para crecer y enriquecer nuestra vida. Y gracias a todos ustedes por su presencia y atención. Gracias. Una fracción de la canción y hacerles una atenta invitación. Muchas gracias a todos. Ustedes saben, por favor, canten ese cachito, por favor, please. No me dejen el ridículo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y no verte después. Los invito a ver la participación de ahí abajo de los compañeros de música. Muchas gracias por su atención. Gracias, de verdad. Reconocimiento a Elizabeth Cortés por su participación en el Día Mundial del Arte. Le vamos a entregar un reconocimiento a Cusi Serví Espinosa por el Día Mundial del Arte. ¡Bravo! Le entregamos este reconocimiento a José Luis Ladislao por su participación. ¡Bravo! De igual manera los esperamos en la parte de abajo. Va a haber música y están las exposiciones de los compañeros. Gracias. ¡Bravo!